Temón. Temón. Temón, temón, temón. Certificado de convivencia. Y yo decía, ¿para qué es bueno? ¿Para qué tal vez da lo mismo? ¿Puede llegar a perjudicar un certificado de convivencia? Y acá me parece que se van a ver unos grises y unas historias de novela. Todo. Queremos saber todo. Para explicarlo fácil, están con nosotros los Emis. Emi Pronoto y Emi Portemassa. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo andan? Buen viernes. ¿Todo bien? Vamos a meternos De lleno. en esas parejas que tienen un certificado de convivencia. ¿Por dónde les parece arrancar? Pues yo tengo un montón de preguntas para hacerles. Primero arrancaríamos, entiendo que con qué son estas parejas, qué es una unión convivencial y demás, y después le damos alguna virtualidad al certificado. Claro, ¿qué es ese certificado? Quiero saber, porque hoy justamente, a ver, las parejas jóvenes y no tan jóvenes también deciden, o estas parejas nuevas, deciden, bueno, ya nos casamos, porque también está, ya me casé, ya me divorcié, vuelvo a convivir, pero quiero un certificado para sentirme más segura. Muchos que lo hacen por conveniencia, por un fin o por un objetivo, por un beneficio. También hay que decirlo, pero por allí, si hay una separación, viene el perjuicio. Pero arranquemos por acá. Es importante saber que en estos casos estamos frente a lo que el nuevo Código Civil y Comercial denomina uniones convivenciales, ¿sí? Que habla de dos parejas, independientemente del sexo que tengan, que tienen un proyecto de vida en común. Esa es la importancia. Ya por el mero hecho de la convivencia, con los requisitos que establece la ley, mayores de edad, más de 2 años, en forma ininterrumpida y demás, la ley le atribuye efectos jurídicos a eso, ¿sí? El certificado de convivencia va a venir después a agregar ciertos efectos, a facilitar la prueba de esa unión convivencial, que de ahí lo vamos a desarrollar. Pero esto está bueno aclarar también porque, como decís vos, Gaby, la gente lo patea y patea el matrimonio y demás y no sabe que ya está generando efectos jurídicos el mero hecho de la convivencia. Entonces está bueno aclararlo. ¿Se tiene que hacer ese certificado cuando ya convivís? ¿Hay que hacerlo? ¿Se puede hacer? ¿Cómo no? Es independientemente de lo que quieran. Muchas parejas por conveniencia lo hacen porque sirve, trae efectos que ahí los vamos a explicar con Emi en relación a la vivienda, a los bienes del hogar y demás. O por ejemplo, mi novio necesita una prestación médica de mi obra social, entonces hago el certificado y lo meto en mi grupo familiar. Por ejemplo, ese sería uno de los más comunes. También con respecto a trámites que se tengan que hacer en ANSES y demás. Entonces, lo que quiero que quede claro es qué es una unión convivencial, ¿sí? Y que hay efectos jurídicos independientemente de que después tengamos el certificado de convivencia, que ¿qué es el certificado? Es el papel que nos va a dar el registro civil por haber inscripto la unión. Claro. Pero tenemos que ir ambos a inscribirla. Eso es muy importante, ¿sí? Ok. Ambos a inscribirse. Sí. Sí. ¿Querés comentar algo? Convivencial. Sí, ¿querés aportar algo, Emi? No, que digo que la existencia no va a depender de esta inscripción de la unión convivencial. La unión convivencial, independientemente de que esté registrado o no, la unión existe. Pero tienen que, perdón, Majo, tienen que tener el mismo domicilio, obviamente. Sí, por supuesto. Eso es muy importante. Vieron que nadie le da mucha importancia al domicilio del DNI. Claro. Sí, no. Si la unión convivencial no está inscripta, nunca fuimos a hacer certificado y demás, pero llevamos conviviendo 10 años, desde el punto de vista legal existe unión convivencial. Aunque no esté certificado. Aunque no tengamos el certificado, vamos a tener que probarla de otra forma. La ley ahí dice que de cualquier forma se puede probar la unión convivencial. Claro, podés llevar un testigo, ¿no? Testigos, los hijos también sirven. Los hijos, coincidir los domicilios del DNI. Ahora, muchas veces la unión no está inscripta, no tengo certificado, etcétera. Mi conviviente murió y me quieren sacar del contrato de alquiler donde estoy, ¿sí? Ahora, ¿qué hago ahí? Entonces, es importante que si nosotros tuviésemos el mismo domicilio en el DNI, tendría una prueba más de esa unión. Claro. Cosa que te facilita tener el certificado. Entonces, recomendaciones, ahora vamos a explicar los alcances del certificado. Inscribir la unión convivencial, chicos, porque genera efectos jurídicos aunque no la vayan a inscribir, pero les va a dar más protección tenerla inscripta en el registro civil. Claro, uno dice, no está registrado en ningún lado que convivimos. No, sí. Las parejas creen, mientras no me case y nada, no pasa nada. No, y sí, hay efectos. Pero en realidad tiene un beneficio este certificado. Por supuesto, ¿no? ¿Cuál es? No, justamente eso. Uno de los efectos más importantes es que si está inscripta la unión convivencial, se va a necesitar la autorización o el asentimiento, si se quiere, del conviviente para la disposición de la vivienda. Es como si fuera un asentimiento conyugal, pero en la convivencia siempre y cuando esté inscripta. Si no está inscripta, se puede disponer de la vivienda familiar libremente y no va a tener ningún tipo de restricción. Vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, con Emi tenemos una unión convivencial, llevamos 5 años conviviendo.
decidimos inscribirla de común acuerdo. Eso nos va a otorgar protección. ¿Por qué? Por ejemplo, yo un día me levanté con ganas de irme a vivir a Europa y quiero vender todas las cosas de la casa. Vendo la heladera, vendo todas las cosas que no sean registrables, ¿sí? O que no tengamos inscriptas juntas, ya vamos a explicar eso. Quiero vender la heladera, el televisor, la mesa y la cama. Esos bienes son indispensables al uso del hogar, son bienes indispensables. Si la unión está inscripta, EMI puede pedir la nulidad de todos esos actos que yo estoy haciendo. Siempre y cuando no haya otorgado todo el consentimiento. Claro, siempre, si ella no está de acuerdo. Cosa que no podría hacer si la unión no está inscripta. Entonces ahí vemos una importancia de ese certificado. ¿Cuál otra podría ser? Otra del certificado puede ser el hecho de la atribución del hogar. Por ejemplo, cuando se acaba el contrato de locación, puede decirte, o cuando se acaba, o lo que pasase en el contrato de locación, puede decir la persona, el locador, el dueño del inmueble, decir, bueno, listo, hasta acá voy a extinguir el contrato, pero ese certificado le puede otorgar protección al conviviente, al que no firmó el contrato de locación. Claro, claro. Entonces, es un paraguas de protección para todo. Para todo, en el Código Civil se habla del régimen primario, que es como un núcleo duro que la ley le otorga de protección independientemente de lo que nosotros hayamos pactado. Algo importante es que en las uniones convivenciales podemos hacer pactos de convivencia también. No sé si querés explicar los pactos. Justamente estos pactos que también se inscriben en el registro vienen como a suplir lo que la ley no dice en cuanto a los efectos de esa unión convivencial. El cese, por ejemplo, cómo se van a repartir los bienes, que esto es algo muy importante que tenemos muchas consultas en el estudio de yo llevo conviviendo hace 10 años con mi pareja, tenemos hijos en común, hicimos una casa, la casa está a nombre de mi pareja, pero ahora, bueno, nos hemos separado y quiero saber qué me corresponde de esa casa. Y si es una unión convivencial, al momento de separarse los convivientes, los bienes que están inscriptos a nombre de cada uno se van con la pareja, o sea, con la persona, parte. Con la parte. Claro, no es como en el matrimonio que yo tengo una expectativa de un porcentaje en esos bienes. Distinto es si hay un pacto de unión convivencial que regula estos efectos, nosotros libremente podemos decir, bueno, en el caso de que nosotros nos separemos, en vez de que los bienes vayan para cada uno, lo vamos a repartir de igual a igual o en un porcentaje, podemos ir. Pero ¿qué pasa por ahí? ¿Hay alguna protección, por ejemplo? Sucede, aunque todavía, aunque no, uno no quiera, pero hay alguien que se queda en la casa para cuidar chicos o para hacer otras tareas, que es un gran trabajo, y hay otro que sale, que sigue pasando a trabajar y es el que trae el dinero y aporta para comprar la comida, pagar los impuestos y demás. Sí. Hay una separación después. Yo puedo reclamar que compramos un auto porque él trabajó afuera, yo trabajé en casa, ambos logramos este vehículo, pero que está a nombre de la otra persona. Ahí ¿Hay algún reclamo o no? Sí, hay muchas cosas. Claro, primero juega mucho la presunción. La ley establece, los bienes pertenecen al patrimonio al que ingresan, ¿sí? Si compramos un auto juntos, por más que sea el esfuerzo de ambos y lo inscribimos a mi nombre, para la ley el auto es mío y no te corresponde nada, ¿sí? Salvo la ley establece los institutos básicos del derecho civil, como son el enriquecimiento sin causa, que vos puedas probar que vos aportaste o que en forma indirecta facilitaste el hecho de que yo sea el que trabaja y vos cuidabas a los chicos, entonces generar una expectativa a que parte de ese auto te corresponde. Esa sería una opción. Otra opción, otro instituto que también tenemos en las uniones convivenciales es la compensación económica, que es la persona que, en el caso que diste vos, se queda criando a los hijos, resigna su desarrollo profesional, su crecimiento y demás en salvaguarda de este proyecto de vida en común y después un día se rompe el proyecto de vida en común y se queda en una situación sumamente desventajosa. Este es un instituto de excepción que hace que esa persona pueda reclamar una compensación a raíz de esta situación desventajosa en la que terminó la unión. Perdón que insista, se puede reclamar, porque uno lo ve por allí en las parejas famosas o en las parejas con mucho dinero, no sé, en futbolistas que viajan y la mujer lo sigue, en fin, dice, bueno, yo voy a resignar mi vida aquí en Argentina para acompañarte a vos en el país de trabajo. Eso uno lo ve como en el caso de las películas o de la tele nacional. En la vida acá, digamos, puede pasar también, ¿no? Puede pasar. Resignación personal para que el otro desarrolle su oficio. Por supuesto. Pasa. La única dificultad que vamos a tener es el tema probatorio, porque como dijo Emi, el tema de la compensación económica es un instituto sumamente restrictivo y no es que yo lo pido, listo, perfecto. O sea,
Es de suma excepción, hay que probar un montón de cosas, se tienen que dar todos los requisitos que exige la ley, no es tan simple como pedirlo y a los 2 meses yo ya tengo depositada la compensación económica. Y en cuanto a los bienes... hay una lucha ahí importante, ¿no? No, es que sí, es muy difícil. Es Y aparte, engorroso, obvio. uno no está en la convivencia o durante la vigencia de la relación juntando papelitos o sacando fotos, Totalmente. buscando testigos por si las dudas en algún momento se termina esta convivencia para yo después probar la compensación. Chicos, ¿cómo se hace ese trámite? ¿De qué? ¿De la De la convivencia? Claro. Nada, vamos juntos al registro civil de la jurisdicción de donde seamos. Si vivimos en Godicruz, vamos al de Godicruz. Y Sí o sí tienen que ir los dos. Sí. Sí, con 2 testigos creo, que son el número de 2 testigos. Exactamente. Y manifestás, y bueno, ahí también te dan la posibilidad de actualizar los DNI. Yo lo he visto eso, que les dicen, bueno, tienen de paso, ya pongan el domicilio juntos en el DNI, o sea, del mismo domicilio. Conviene Pero- eso. Sí. Sí, por ¿Y supuesto. tiene algún vencimiento ese certificado? No, hasta que no se haga una declaración al contrario de ir a dar de baja, Que digamos. si no se da de baja, ¿qué pasa? Yo sé de parejas que se separan y se olvidan del Ahí certificado de se- convivencia. te Chau, olvidás. chau, beso, Te olvidás. me Claro. llevo Hay mi que- batidora, me llevo mis petetes. Chau, chau. Claro. No, y el la ley- certificado quedó ahí. O sea, para la ley seguimos Y bueno, hay en mucha convivencia. gente que está casada también y vos le preguntás estado civil y te dice separado, pero ¿estás casado? Sí. No lo pero, asume. Claro, todavía no están divorciados, o sea, están separados de hecho. O sea, hay gente que se olvida el estado civil que tiene. La ley establece causales de cese de la unión convivencial independientemente de que uno vaya a dar de baja el certificado. Nadie lo va a dar de baja, esa es la realidad, como decís vos, Majo. Pero, por ejemplo, si uno se muere, si hay una sentencia que lo declare desaparecido, fallecido también, el cese de la convivencia ya es causal de cese de la unión convivencial. Entonces, ese certificado perdería virtualidad. Si yo tuve un caso una vez que uno de los convivientes había cesado su convivencia hace como 5 años con otra chica y ahora quería inscribir una nueva unión con otro. Entonces le mandó una carta de documento diciendo que daba de baja eso, la presentó en el registro civil, anuló ese certificado e inscribió uno nuevo. ¿Se puede? Sí, obvio. Sin ningún drama. Obvio, Mirá sin vos. ningún drama. Yo tengo una consulta. Entiendo que es como tiene mucho peso legal y es muy importante este certificado de convivencia, tanto como el de matrimonio, el formato que todos conocemos, digamos. Pero ¿cuál sería la diferencia puntual entre uno y otro? Porque yo digo, de última, no me caso formalmente como todo el mundo y hago un certificado de convivencia. Es lo que están haciendo todos. Es muy importante la pregunta, ¿por qué? Porque todo el mundo dice, ay, tengo inscripto la convivencia, listo, es como si yo estuviese casada. No, si bien hay muchísimas normas del matrimonio que se aplican a la unión convivencial, no se aplican todos, como por ejemplo, el tema de la división de bienes, no se va a aplicar el mismo régimen de la división de bienes cuando cesa un matrimonio que cuando cesa una unión convivencial. Claro. No vas a tener derecho a esta expectativa sobre el porcentaje de los bienes. Otra diferencia muchísimo más importante es el tema de las sucesiones. Los convivientes no se heredan entre sí. Bien. Yo puedo haber estado conviviendo durante 20 años, tener un montón de hijos, pero fallece uno de los convivientes y la conviviente supérstite no lo va a heredar, como sí lo heredaría el cónyuge. Claro. Hay muchísimas particularidades que la gente que dice, bueno, es un trámite administrativo, no es mayores gastos, al momento de cesar es mucho más barato porque no hay que iniciar un proceso judicial para disolverlo como si en el matrimonio. Pero bueno, tienen, antes de tomar la decisión de, che, ¿convivimos o nos casamos? Está bueno que se asesoren para decir, bueno, estas son las particularidades del matrimonio, estas son las particularidades de la unión convivencial y ahí eligen y toman una decisión Claro. Un informada. ¿De qué formato les derecho, conviene? un derecho importante que otorga la unión convivencial es el derecho de pensión del conviviente, que eso a varias personas les interesa, porque si convivís más, eso ya te lo da la ley previsional, no el Código Civil. Si uno convive más de 5 años, va a tener derecho a la pensión del otro, aunque no esté casado. Eso es importante. Perfecto. Chicos, para cerrar, Sí. nos están llegando un montón de preguntas, pero voy a elegir esta porque a lo mejor puede englobar a tantísimas otras que nos están haciendo del otro lado. El fin del amor, todo mal, se acabó, ya está, no te banco Todo más. Dice ya, todo pésimo, pésimo, no banco tus ronquidos, no banco como sos, adiós, hasta luego. Pero sacamos un crédito para él, está mi nombre y acá llegó el fin. O presté plata, que esto también está pasando, estamos viendo un montón de gente, le presté plata, no está registrado en ningún lado y se acabó el amor. ¿A qué Vamos por reclamo parte. hago? Si prestaste plata y no está registrado en ningún lugar, lamentablemente vas a tener muy pocas posibilidades de poder reclamarlo. Ahí te tendrías que hacer un reclamo. Ahí es la palabra de la persona y las ganas que tenga de volver. Sí, y La el honestidad. otro, la ley establece, con respecto a la otra pregunta, la ley establece la solidaridad de las deudas asumidas
siempre y cuando también la otra persona haya tomado conocimiento de cara a terceros. O sea, podría llegar eventualmente a responder mucho más si está inscripta o si había algún pacto de convivencia entre ellos con respecto a cómo asumir. Aunque el préstamo esté a mi nombre, pero la plata la usaste vos. O sea, digo, sabemos que fue para vos, pero Sí. yo pedí el préstamo. Vos me vas a ir Y pero eso tiene que constar en algún lugar. ¿A dónde fue esa plata? O tal vez nosotros teníamos un pacto inscripto. El pacto Viste donde... que cuando uno está enamorado esas cosas no suceden. No, la gente Yo no le hace voy- nada. El tema, no, y Viste es que que el eso- amor es más sí. fuerte muchas veces, ¿no? No, y es que con el tema del dinero, el consejo siempre que damos es la cabeza fría y el amor a un lado. O sea, porque está todo hermoso cuando convivimos, pero después pasan todas estas cosas. Che, tengo un préstamo, che, te presté plata. Lo bueno Y- es poner las cosas a nombre de ambos, ¿sí? Si no va, en las uniones convivenciales se recomienda, compramos un autito, pónganlo a nombre de los dos. Bien. El día de mañana van a tener otras acciones y van a tener una protección. Nos ha pasado mucho gente que lleva 25 años conviviendo y la casa la tiene inscripta uno, el auto lo tiene el otro. Y Y no si hay no tenés forma, forma de sí. probarlo muy bien, lamentablemente te vas sin nada. De todos modos, si tienen más dudas, obvio que Nos que nos pueden contactar. Obvio, ¿dónde, chicos, para cerrar? Sí. En ¿Dónde los Instagram, buscan? @emiporte. O @emipronoto, con doble T. Pero excelente. Chicos, buen viernes y Igualmente, gracias por estar buen y por fin de- aclararnos Buen fin de. tantas Gracias, dudas. igual para Buen fin ustedes. de. Muy bien. Gracias. Será justicia. Me encantan los chicos en el stream.